que si bien nos hemos encontrado en otros episodios de la historia de México con actos de represión por parte del Estado contra ciudadanos, contra la población civil, para mí sí esta es una historia que es un parteaguas en la historia de México. Hay un antes y un después del caso Ayotzinapa. No es un caso más de desaparecidos, no es un caso más de represión de Estado. Para mí es una fotografía instantánea de un momento por el que está atravesando México, donde hay un antes y un después. Nunca se había podido probar o manifestar que esta represión del Estado no es por orden del Estado. Ahora esta represión de las fuerzas públicas del Estado es por órdenes de un campo de un narcotraficante. Y eso cambia totalmente la dinámica y la historia de las cosas. Número uno. Número dos, el tema de Ayotzinapa no es solo el tema de los 43 normalistas desaparecidos. No es solo el tema de Ayotzinapa, no se acota únicamente a los eventos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre, como todo el mundo lo ha querido ver. Tiene dos ingredientes principales, diría que es lo que permite que a 2 años del caso persista esta impunidad. Uno, es el prejuicio y odio y temor del gobierno federal hacia los normalistas de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos. Esta historia no comenzó en 2016, es una vieja historia que data de mucho tiempo atrás, desde Lucio Cabañas, desde Genaro Vázquez, toda esta historia. Pero hay un hecho reciente, un dato duro, un documento que para mí explica el ingrediente que permite esta impunidad. Cuando existe el momento de transición entre el gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, hay una reunión entre el equipo de seguridad de los dos gobiernos, el saliente y el entrante. Y en este documento, cuando Felipe Calderón le entrega el documento al equipo de Enrique Peña Nieto, dice, hay 5 puntos de seguridad nacional fundamentales. O sea, al nuevo gobierno se le podría escapar cualquier cosa, pero no esos 5 puntos de seguridad nacional fundamentales. No era el Chapo Guzmán, no eran los Zetas. Uno de esos 5 puntos era Ayotzinapa, eran los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos. Este documento, por desgracia, no es profundo, no profundiza en las razones de por qué. El gobierno los consideraba enemigos. El gobierno los consideraba un problema de seguridad nacional. El gobierno no estaba dispuesto a protegerlos. El gobierno los repudiaba. Cuando ocurren los eventos del 26 de septiembre y el ejército y las otras fuerzas del orden que estaban en Iguala actúan contra los estudiantes, masacran a unos, hieren a varios civiles y secuestran y desaparecen a 43 estudiantes, este ingrediente de repudio, de odio, de temor del Estado hacia los estudiantes es lo que permite creer al ejército y a la Policía Federal y a las demás corporaciones que actuaron esa noche que iban a quedar impunes. Y por desgracia, es verdad, el gobierno les tiene mucho temor. Y cuando alguien se deshace de tus enemigos, pues parecía que el gobierno casi lo agradece. Bueno, yo no lo ordené, pero si eso pasó, pues qué buena idea. Porque sin duda alguna, este evento ocurrido el 26 y 27 de septiembre ha sido un golpe en el corazón de Ayotzinapa. Se sabe, es público, que la matrícula ha disminuido notablemente, que muchos de los estudiantes que estaban ahí, sus padres los sacaron de la normal, que si la escuela no es capaz de mantener su matrícula año con año, generación tras generación, va a terminar desapareciendo, como ha sido el sueño del gobierno desde hace muchas décadas. Con este ingrediente, más el ingrediente del crimen organizado y de la colusión del ejército, de la Policía Federal y de otros niveles de gobierno en Guerrero con el crimen organizado desde hace mucho tiempo, porque no es una colusión nueva, nos da un nuevo escenario, donde está nombre por nombre los responsables, nombre por nombre cada uno de los militares, nombre por nombre cada uno de los policías federales, nombre por nombre cada uno de los policías federales ministeriales, donde están los responsables directos de los hechos. Hay un grupo de personas, de funcionarios públicos, que actúan mal esa noche. Ya no queda solo en I, sino ya empieza el involucramiento del secretario de Defensa Nacional, del secretario de la Marina, del Procurador General de la República, del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, del subsecretario Luis Miranda, del consejero jurídico Humberto Castillejos, del titular de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Herón de Lucio y del propio presidente de la República.
todos ellos y toda la fuerza de las instituciones de México para encubrir ese crimen, provocando, para mi gusto, incluso un crimen mayor. Todas las violaciones sistemáticas de derechos humanos contra más de 100 detenidos, la gran mayoría violados sexualmente, torturados con toques eléctricos en cualquier lugar del cuerpo que tu mente puede imaginar y la que no te puedes imaginar, porque eso es aberrante. La tortura sistemática en este caso ha sido aberrante, incluso la propia ONU está haciendo una investigación independiente después de las primeras informaciones que yo empecé a publicar sobre estos hechos. Y tenemos a todo el Estado fabricando una historia, manipulando la ley, violando la Constitución, violaron todas las leyes posibles, habidas y por haber, para proteger un puñado de malos funcionarios públicos, que son protegidos ya por las instituciones y sí, por toda la institución que representa el Estado mexicano. Entonces tenemos dos momentos de crimen que nunca antes se había visto. Tenemos muchos otros casos de impunidad, muchos otros casos de violencia, pero nunca se había visto una operación de Estado de este tamaño, de este nivel, para encubrir y proteger a estos funcionarios corruptos. Y eso es lo que hace de Ayotzinapa un parteaguas, y es lo que nos tiene que hacer entender como ciudadanos el momento histórico en el que estamos viviendo y entender que o continuamos con este sistema corrupto que mata estudiantes, que tortura inocentes para que confiesen crímenes que nunca cometieron. Centenas de personas ya involucradas. Estamos hablando de más de 2 centenares de personas víctimas de esta operación. Víctimas de esta operación, tanto del 26 y 27 de septiembre como los 2 años subsecuentes que ha ocurrido. Porque también los familiares de estos policías torturados, esposas han sido vejadas, violadas como parte de la tortura contra estas personas para que confesaran crímenes que no cometieron. Estamos hablando de crímenes, de un crimen de Estado muy, muy grande que nunca se había visto.